A Margaret siempre le han gustado los martes. En esos días, solía levantarse temprano para tomar café en el porche de su acogedora casa de 2 plantas, viendo salir lentamente el sol sobre el barrio de Oakwood. Hace 25 años, ella y Robert compraron esta casa con todos sus ahorros y sueños para el futuro. Cada habitación guardaba recuerdos de su vida en común, desde los primeros años de su matrimonio hasta el día de hoy. Ese martes, todo parecía normal. Como de costumbre, Robert tenía prisa por llegar al trabajo en su bufete de abogados, donde era socio principal. «Cariño, hoy voy a llegar tarde», me dijo mientras se anudaba la corbata frente al espejo del pasillo. «Tengo una reunión importante con unos clientes». Margaret asintió, ajustándose el cuello de la camisa. «Vale, haré la cena más tarde. Ten cuidado al conducir». Vio salir el BMW negro de la entrada y volvió a su café matutino. Últimamente, esas reuniones importantes eran demasiado frecuentes, pero ella intentaba no pensar en ello. 28 años de matrimonio le habían enseñado que la confianza era la base de una relación. Hacia las 10 de la mañana, mientras Margaret regaba las rosas del jardín, la fuerte voz de su vecina, Catherine Wilson, llamó su atención. «Margot, Margot, cariño», gritó Catherine, inclinándose sobre el seto. «¿Tienes un minuto?» Margaret dejó la regadera. Catherine era su mejor amiga en el vecindario y habían compartido juntas muchos de los altibajos de la vida. «Por supuesto, Cathy. ¿Ocurre algo?» Catherine miró nerviosa a su alrededor como para asegurarse de que nadie la escuchaba. «No quiero causar problemas, pero ayer, cuando volvía de la tienda, vi a unos desconocidos delante de tu casa. Estaban haciendo fotos y tomando notas». A Margaret le dio un vuelco el corazón. «¿Extraños? ¿Estás segura?» «Absolutamente», asintió Catherine. «Un hombre con traje de negocios y una mujer con una tableta». Dieron varias vueltas alrededor de la casa y luego hablaron largo rato sobre algo, señalando las ventanas del segundo piso. Margaret intentó mantener la calma. Quizá eran agentes inmobiliarios. Ya sabes, suelen evaluar las casas del barrio. «Tal vez», respondió Catherine con inseguridad, «pero algo en su comportamiento me pareció extraño». Y, bajó la voz, «les vi reunirse con Robert en la puerta del supermercado 1 hora más tarde». Esta información le cayó a Margaret como un jarro de agua fría. Robert dijo que ayer estuvo todo el día en una reunión importante en la oficina. «¿Estás segura de que era Robert?» Su voz temblaba ligeramente. «Me temo que sí, querida. Al principio no quería decírtelo, pero eres mi amiga. Pensé que debías saberlo». Margaret asintió mecánicamente, sintiendo como la ansiedad llenaba lentamente su mente. Se despidió de Catherine y regresó a la casa, tratando de ordenar sus pensamientos. «Tal vez haya una explicación sencilla», pensó, tratando de calmarse, pero algo en su interior le decía que no. Por la tarde, cuando fue a mirar el correo, le temblaban las manos. Al abrir el buzón, vio un sobre dirigido a Robert entre las facturas y la publicidad. Normalmente no abría su correspondencia, pero esta vez algo la obligó a mirar con atención. El sobre era del bufete de abogados Benson & Partners, competidor de la empresa donde trabajaba Robert. Margaret se quedó un buen rato con el sobre en las manos, luchando consigo misma. Finalmente, lo abrió con cuidado de no dañarlo. Lo que leyó la hizo apoyarse en la pared para no caerse. «Estimado señor Anderson, esta carta es para acusar recibo de todos los documentos necesarios para completar la venta de la propiedad en el 157 de Oakwood Drive. Todas las formalidades se completarán durante la próxima semana». Margaret leyó la carta 3 veces antes de comprender su significado. Su casa. Robert estaba vendiendo su casa, sin su conocimiento. Volvió a meter la carta en el sobre y la devolvió al buzón, con cuidado de que no se notara que la había abierto. Su mente trabajaba a una velocidad increíble.
De vuelta en casa, Margaret se sentó a la mesa de la cocina y trató de analizar la situación. Efectivamente, Robert se había comportado de forma extraña en los últimos meses. Regresos tardíos del trabajo, llamadas telefónicas secretas, viajes de negocios inesperados los fines de semana. Ella lo había atribuido al estrés laboral, pero ahora se acercó a la ventana y contempló el cuidado jardín que era su orgullo. Cada flor, cada arbusto había sido plantado por sus manos. 25 años de recuerdos, alegría, amor. ¿Y todo eso iba a desaparecer? No, pensó Margaret, sintiendo cómo el pánico inicial daba paso a la determinación. No dejaré que esto ocurra. Subió al despacho de Robert. En todos los años de matrimonio, nunca había violado su espacio personal, respetando su intimidad. Pero ahora todo era diferente. En el despacho todo estaba perfectamente organizado, típico de Robert. Empezó a revisar metódicamente los cajones de la mesa y los archivadores, intentando no alterar el orden. En el último cajón, bajo un montón de revistas viejas, encontró una carpeta con la etiqueta «Personal». Le temblaron las manos al abrirla. Dentro había extractos bancarios que mostraban grandes transferencias de dinero a una cuenta desconocida, una tarjeta de visita de una agencia inmobiliaria y un borrador de contrato para la venta de su casa. Margaret devolvió todo a su sitio con cuidado y bajó las escaleras. Sabía que tenía que tener cuidado. Robert no debía darse cuenta de que sabía algo. Ahora no. Pasó el resto de la noche comportándose como de costumbre, preparando la cena, hablando con su marido sobre su día de trabajo, contándole sus planes para mañana. Pero en su interior se desataba una tormenta. Tumbada en la cama a altas horas de la noche, escuchando la tranquila respiración de su marido, Margaret tomó la decisión más importante de su vida. No sería una esposa histérica que montaba una escena. No sería una víctima. Sería inteligente y metódica, y averiguaría la verdad, toda la verdad, antes de dar el siguiente paso. ¿Quieres jugar, Robert?, pensó ella, mirando hacia la oscuridad. Bueno, veamos quién es el mejor jugador. Margaret se despertó antes del amanecer. Estaba tumbada en la cama, mirando al techo mientras los primeros rayos de sol asomaban por las cortinas. Robert dormía a su lado, y ella no pudo evitar fijarse en la calma con que respiraba. Habían compartido esta cama durante 25 años. 25 años de vida juntos, y ahora... «Buenos días, cariño», murmuró Robert estirándose. «Llegas tan temprano». Margaret intentó que su voz sonara despreocupada. No podía dormir. «Debo haber tomado demasiado café anoche. No deberías ver esos programas nocturnos tuyos». Robert se levantó de la cama. «Hoy tengo una reunión importante. Tengo que estar temprano en la oficina». Margaret le observó mientras se preparaba. Cada uno de sus movimientos le resultaba familiar. Cómo se anudaba la corbata, cómo se alisaba el pelo, cómo miraba el teléfono. Sus ojos se posaron en el móvil que había dejado sobre la mesilla de noche cuando se fue a la ducha. El sonido del agua en el baño parecía ensordecedor. Llevó las manos al teléfono, pero se detuvo. No, si él se daba cuenta de que ella estaba revisando sus mensajes, podría arruinarlo todo. «Llegaré tarde esta noche», dijo Robert, que ya estaba en la puerta del dormitorio. «No esperes a cenar». «De acuerdo». Margaret consiguió sonreír. «Cuídate». Cuando el sonido de su coche se desvaneció en la distancia, por fin se permitió respirar hondo. Hoy tenía que encontrar pruebas reales, no solo sospechas y suposiciones. El despacho de Robert estaba perfectamente organizado, como de costumbre. Margaret se acercó al cuadro, una reproducción de los girasoles de Van Gogh que le había regalado por su 20º aniversario de boda. Detrás había una caja fuerte. 9 de septiembre de 1998, susurró, tecleando la fecha de su boda en la combinación de la cerradura. La caja fuerte no se abrió. Volvió a intentarlo, pero fue en vano. Robert había cambiado el código. Por supuesto,
Margaret sonrió amargamente. ¿Por qué conservar el antiguo código cuando la antigua vida ya no significaba nada? Se sentó ante el escritorio y empezó a revisar metódicamente los cajones. El primero contenía el material de oficina habitual, el segundo, papeles de trabajo. El tercero estaba cerrado. «Señor, ayúdame», susurró, cogiendo un clip del portalápices. Le temblaban las manos al intentar forzar la cerradura. Era un truco que había visto en una serie de detectives que había visto con Robert el mes pasado. Él se había reído y le había dicho que no era realista. El clic de la cerradura demostró lo contrario. En el cajón había una gruesa carpeta con el logotipo de Benson & Partners. Margaret la abrió y se quedó helada. Allí estaba el contrato de venta de su casa, con su firma. «Esto es imposible», susurró, mirando fijamente la firma. «Yo nunca». La firma se parecía mucho a la suya, pero era falsa. Pasó el dedo por las líneas, demasiado perfectas, demasiado precisas. Robert debía de haber utilizado una de sus antiguas firmas como modelo. Había otros documentos en la carpeta, extractos bancarios que mostraban una serie de grandes transferencias a una empresa llamada Sunset Investments ELC. Margaret sacó su teléfono y empezó a hacer fotos de cada hoja. De repente, oyó el ruido de un coche al final de la calle y el corazón se le subió a la garganta. Se apresuró a asomarse a la ventana y se sintió aliviada al ver que se trataba de un vecino que volvía a casa para comer. Con manos temblorosas, colocó todos los documentos en su sitio, cerró el cajón y devolvió el cuadro a su posición original. Ahora necesitaba asesoramiento profesional. Margaret bajó a la cocina y sacó su vieja agenda. Michael Davidson era un viejo amigo de la familia y un abogado con experiencia. Robert y él habían estudiado juntos derecho, pero luego sus caminos se separaron. Michael estaba especializado en derecho de familia. Marcó el número de su despacho. «Despacho del señor Davidson, ¿en qué puedo ayudarle?», contestó una joven voz femenina. «Hola, soy la SRA. Anderson. Necesito hablar con el señor Davidson inmediatamente. Me temo que el señor Davidson está reunido en este momento. ¿Puedo concertar una cita para mañana?» Margaret miró el reloj. «Sí, por favor. Cuanto antes mejor. ¿Le viene bien a las 9 de la mañana?» Margaret. «Perfecto, gracias». Durante todo el día intentó seguir con su rutina normal. Limpiar la casa, hacer la comida, regar las flores. Pero cada rincón de la casa era ahora doloroso. Aquí, en el salón, ella y Robert bailaron en la fiesta de Nochevieja. Y aquí, en la cocina, él preparaba su desayuno de cumpleaños. ¿Era todo una farsa? El teléfono sonó sobre las 6 de la tarde. «Cariño», la voz de Robert sonaba cansada. «Esta noche llegaré incluso más tarde. Tengo una reunión importante». «Por supuesto, cariño», respondió ella con calma. «No te preocupes, no esperaré a la cena». Al colgar el teléfono, Margaret sintió que la rabia se mezclaba con la tristeza. ¿Cuántas de las reuniones importantes eran en realidad reuniones con posibles compradores de su casa? ¿O quizás con alguien más? Subió las escaleras y sacó su joyero. En el fondo, bajo el forro de terciopelo, había un pequeño alijo de $5,000 en efectivo. Lo había ido ahorrando poco a poco durante los últimos años para un día lluvioso. Y así llegó. A la mañana siguiente, Margaret se puso su mejor traje de negocios, un azul marino que siempre le daba confianza. Se peinó cuidadosamente y se maquilló ligeramente. «Me voy de compras con Catherine», le dijo a Robert durante el desayuno. Hacía mucho tiempo que no pasaban tiempo juntos. Ni siquiera levantó la vista de su taza de café. «Bien, cariño, no gastes demasiado». La oficina de Michael estaba en el centro de negocios de la ciudad, en un viejo edificio de ladrillo rojo. Margaret tomó el ascensor hasta la 5ª planta, sintiendo que el corazón le latía más deprisa a cada paso. «Margot». Michael se levantó para recibirla cuando entró en su despacho. «¿Cuántos años? ¿Cuántos inviernos?».
En 20 años no había cambiado mucho. Los mismos ojos marrones penetrantes, con canas en las sienes, y la misma sonrisa amable. Pero cuando vio la expresión de su rostro, la sonrisa desapareció. «¿Qué ocurre?», le indicó con un gesto que se sentara. Margaret sacó su teléfono y le mostró las fotos de los documentos. «Necesito tu ayuda, Mike, y necesito que esto quede entre nosotros». Michael estudió los documentos detenidamente, con las cejas cada vez más fruncidas. Finalmente, levantó la vista. «Esto es serio, Margot. Muy serio. La falsificación es un delito». «Lo sé», respondió ella en voz baja. «Pero no quiero demandarlo. Todavía no. Quiero conocer mis derechos y quiero saber qué trama». Michael se reclinó en su silla y la miró largamente. «De acuerdo. Vayamos paso a paso. En primer lugar, este contrato de compraventa tiene graves defectos legales. Incluso si dejamos de lado la firma falsificada, hay otros problemas». «¿Cuáles son?». Margaret dio un paso al frente. «Mira», Michael empezó a señalar varias cláusulas del documento. «La categoría de la propiedad está mal aquí. Hay cláusulas importantes sobre gravámenes. Y esta empresa, Sunset Investments, es la típica empresa fantasma. Puedo comprobarlo a través de mis canales». Margaret sintió que se le cortaba la respiración. «¿Una empresa fantasma? ¿Crees que...?» «No estoy pensando nada, Margot», interrumpió Michael. «Solo digo que necesitamos más información, y tenemos que proceder con cautela. Robert es un abogado con experiencia, sabe cómo cubrir sus huellas». Hablaron durante casi una hora. Michael le explicó sus derechos, le habló de posibles escenarios y le dio consejos sobre qué otros documentos buscar. «Y lo más importante», le dijo al final de la reunión, «no le demuestres que sabes algo. Sigue viviendo tu vida como siempre. Mientras tanto, yo haré mi investigación». De camino a casa, Margaret intentó dar sentido a todo lo que había oído. Una cosa de la que estaba segura era que ya no estaba sola. Ahora tenía un aliado y sabía que la verdad estaba de su lado. Por la noche, cuando Robert regresó a casa, ella le saludó con una sonrisa y le habló de sus compras con Catherine. Él escuchaba distraído, mirando de vez en cuando su teléfono. «¿Algo importante?», preguntó ella en tono inocente. «No, solo cosas del trabajo», respondió él. «Por cierto, tengo que irme de viaje de negocios la semana que viene, durante 3 días. ¿A dónde esta vez?». Margaret intentó que su voz sonara familiarmente interesada. «A Chicago. Un asunto importante», evitó su mirada. «Podría durar hasta el fin de semana». Margaret asintió, sintiendo un frío vacío crecer en su pecho. Antes, sus viajes de negocios no habían despertado sus sospechas, pero ahora cada palabra que decía le parecía mentira. A última hora de la noche, cuando Robert ya dormía, sacó su diario y empezó a anotar todo lo que había averiguado en los 2 últimos días: fechas, nombres, cantidades. No sabía qué le sería útil exactamente, pero su intuición le decía que cada detalle podía ser importante. «No dejaré que destruyas todo lo que hemos construido», susurró en la oscuridad. «Esta vez no, Robert. Esta vez no». Al día siguiente de la reunión con Michael, Margaret recibió un mensaje suyo con un número de teléfono y una breve nota. «Richard Black, el mejor detective privado de la ciudad. Totalmente confidencial». Miró el número durante un buen rato, dudando. Contactar con un detective privado parecía sacado de una novela barata o de una serie de televisión. Pero ahora, sentada en la cocina con una taza de café frío, se dio cuenta de que no había otra salida. Margaret marcó el número con la respiración contenida. «Agencia de investigación privada», respondió una voz de hombre. «¿En qué puedo ayudarle?». «Buenas tardes». Margaret intentó sonar segura. «Me llamo Margaret Anderson. Michael Davidson me aconsejó que me pusiera en contacto con usted». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Señorita Anderson, encantada de conocerla. Mike me dijo que me llamaría.
¿Cuándo le gustaría reunirse? Cuanto antes, mejor, respondió ella, sintiendo que le temblaba la voz. ¿Le vendría bien dentro de una hora en el Starbucks de Maple Street? Margaret miró el reloj. Robert estaría en la oficina hasta última hora de la tarde. Él mismo se lo había dicho durante el desayuno. Sí, estaría bien. Me parece bien. Estaré allí con una chaqueta gris y el New York Times. Exactamente una hora después, Margaret entró en la cafetería. Richard Black era un hombre de mediana edad, de mirada atenta y movimientos tranquilos. Nada que ver con los detectives que se ven en las películas. Señora Anderson, se levantó para recibirla. Por favor, tome asiento. Margaret se sentó, sintiendo que le temblaban las rodillas. Gracias por aceptar verme con tan poca antelación. Es mi trabajo, dobló el periódico. Mike me ha descrito brevemente la situación, pero me gustaría escucharla personalmente. Respiró hondo y empezó a contarle lo de la gente sospechosa fuera de la casa, lo de la carta que había encontrado, lo de la firma falsificada. Con cada palabra se sentía más ligera, como si una pesada carga fuera cayendo poco a poco de sus hombros. Richard escuchaba atentamente, tomando notas breves en un pequeño cuaderno de vez en cuando. Dígame, señora Anderson, ¿ha notado últimamente algún cambio en el comportamiento de su marido? Ha estado trabajando hasta tarde, pensaba Margaret. Ha estado viajando más a menudo. Y ha dejado de hablar de sus negocios. Antes siempre hablábamos de su trabajo durante la cena. ¿Y su teléfono? Empezó a mirar los mensajes más a menudo. ¿Tal vez llama a horas inusuales? Sí, miró sorprendida al detective. Siempre deja el teléfono con la pantalla hacia abajo y a menudo sale al balcón para hablar. Richard asintió. Indicios clásicos, pero necesitamos pruebas concretas. Hábleme de Inversiones Sunset. No sé nada al respecto, salvo que se transfirieron grandes sumas allí desde nuestra cuenta conjunta. Eso ya es algo. El detective tomó otra nota. ¿Y su próximo viaje de negocios? ¿Dijo que iba a Chicago? Sí, la semana que viene. Durante 3 días, quizá más. Richard dejó el bolígrafo. De acuerdo. Esto es lo que propongo. Empezaremos la vigilancia hoy. Comprobaremos todos sus contactos, reuniones, llamadas telefónicas. Prestaremos especial atención a esa empresa llamada Sunset Investments. Pero eso va a costar, empezó Margaret. No te preocupes por eso ahora, interrumpió el detective. Mike lo ha explicado todo. Encontraremos la manera de resolver el asunto financiero. Gracias, susurró ella. Es que necesito saber la verdad. Y la sabrás, dijo Richard con firmeza. Pero debes tener mucho cuidado. Debes seguir comportándote como siempre. No le des ningún motivo para sospechar. Hablaron durante casi una hora, repasando los detalles. Richard preguntó por la rutina diaria de Robert, sus hábitos, los lugares que visitaba a menudo. Margaret intentó recordar todos los detalles. Y ahora lo más importante, dijo el detective al final de la reunión. Le voy a dar 2 números de teléfono. El primero es para la comunicación habitual. El segundo es un número de emergencia, por si notas algo sospechoso o surge una situación urgente. Margaret escribió los números en su teléfono con nombres falsos. Y una cosa más, añadió Richard. No me llames desde el teléfono de casa. Solo a mi móvil, y preferiblemente no desde casa. ¿Crees que puede pinchar el teléfono? Se sorprendió ella. Creo que hay que estar preparado para todo, replicó el detective. Su marido es un abogado con experiencia, sabe cómo cubrir sus huellas. De camino a casa, Margaret sintió una extraña mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque ahora todo se había vuelto más real que nunca. Alivio porque por fin había pasado a la acción. En casa la esperaba una sorpresa. Robert llegó antes de lo habitual. ¿Dónde has estado?, le preguntó al entrar. He intentado llamarte. A Margaret se le encogió el corazón, pero se obligó a sonreír. Oh, lo siento, querida.
Estaba en la peluquería y luego fui al supermercado. Mi teléfono debía de estar en el bolso. No lo oí. ¿En la peluquería? Él la miró. No veo ninguna diferencia. Solo he recortado un poco las puntas. Se dirigió a la cocina sintiendo que le ardían las mejillas. Hoy has llegado pronto a casa. ¿Ha pasado algo? No, simplemente decidí darte una sorpresa, dijo con voz extraña. ¿Quieres salir a cenar? Margaret se quedó paralizada ante la nevera. Últimamente no se parecía en nada a él. Claro, dijo volviéndose hacia su marido. Me encantaría. Durante la cena, Robert se mostró inusualmente atento y hablador. Habló de trabajo, bromeó y pidió su vino favorito. Margaret lo observaba, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué había decidido volver a ser como era antes? Hablando de ese viaje de negocios a Chicago, dijo cuando llegó el postre. Estaba pensando, quizá te gustaría venir conmigo. Margaret casi se atraganta con el vino. ¿Qué? Bueno, estaré ocupado durante el día, pero podríamos pasar las noches juntos. Hace mucho tiempo que no salimos juntos. Miró a su marido, intentando comprender lo que estaba pasando. ¿De verdad sospechaba algo? ¿O era solo un intento de disipar sus sospechas? Eso sería estupendo, cariño, respondió ella, intentando que su voz sonara alegre. Pero tengo una reunión del club de lectura la semana que viene y no puedo defraudar a las chicas. Ah, sí, tu club de lectura, dijo él, visiblemente relajado. Bueno, en otra ocasión. Al volver a casa, Margaret envió inmediatamente un mensaje de texto a Richard. Me invitó a ir con él a Chicago. Lo rechacé. Algo está pasando. La respuesta llegó unos minutos después. Está bien que lo hayas rechazado. Mañana tendré la primera información. Ten cuidado. Aquella noche, Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración, y pensó en todos los años que habían vivido juntos. En cómo él la había apoyado cuando murió su madre, en sus viajes, en sus sueños comunes, en sus planes de futuro. ¿Por qué haces esto?, susurró en la oscuridad. ¿Por qué no hablas conmigo? Pero no hubo respuesta. Solo el tic-tac del reloj en el silencio de la noche me recordaba que el tiempo corría y que cada minuto traía el momento en que la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente, cuando Robert se fue a trabajar, sonó el teléfono. Era Richard. SCRA. Anderson, dijo, sonando tenso. Tengo los primeros resultados. Tenemos que vernos. Ahora mismo. ¿Es grave?, susurró ella. Sí, lo es. Y me temo que no te va a gustar. Margaret estaba sentada en su coche en el aparcamiento del centro comercial, esperando al detective. Había elegido aquel lugar para encontrarse porque siempre estaba abarrotado y era fácil perderse entre la multitud. Richard había insistido en que tuviera cuidado y ahora entendía por qué. A las 10:30, un sedán negro aparcó cerca. Richard salió del coche con una carpeta en las manos. «Buenos días, señora Anderson», dijo mientras subía al asiento del copiloto. «¿Cómo lo llevas?» Margaret intentó sonreír. Sinceramente, no lo sé. ¿Qué ha averiguado? El detective abrió el expediente. Primero, sobre Inversiones Sunset. Como sospechábamos, es una empresa fantasma. Constituida hace un mes, su único activo es una casa en Riverside. ¿Riverside?, volvió a preguntar Margaret. Es el pueblo de al lado. Sí, así es. Una casa pequeña pero muy acogedora. 2 plantas, un jardín, una piscina. Costó $800,000. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. ¿800,000? ¿De dónde has sacado tanto dinero? Una parte salió de su cuenta conjunta, dijo Richard, sacando extractos bancarios. El resto, su marido pidió un préstamo sobre su casa actual. ¿Pero cómo? Necesita mi firma. Igual que el contrato de compra, asintió el detective. Es una falsificación. Margaret sintió que le temblaban las manos. ¿Quién
¿Quién vive en esa casa? Richard sacó unas fotografías. Mira, las fotos mostraban a una mujer joven, de no más de 35 años, una rubia alta y delgada con un elegante traje de negocios. Salía de la misma casa de la que hablaba el detective. Se llama Elizabeth Thornton, continuó Richard. Trabaja en una agencia de publicidad. Divorciada, sin hijos. Se mudó a esta casa hace 2 semanas. Margaret no podía apartar la vista de las fotografías. ¿Hay fotos de ellos juntos? El detective le pasó en silencio unas cuantas fotos más. En una, Robert y Elizabeth estaban sentados en un restaurante, cogidos de la mano. En otra, se besaban en el exterior de la nueva casa de ella. ¿Cuándo fue tomada? La voz de Margaret temblaba. Anoche. Después de cenar en el restaurante, fue a casa de ella. Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Por eso tenía tanta prisa. Por eso estaba tan atento, intentando disipar mis sospechas. Señora Anderson, dijo Richard con suavidad, hay algo más. Ese viaje de negocios a Chicago no existe. ¿Qué? Lo he comprobado. Su empresa no tiene ningún viaje de negocios programado para la semana que viene. Pero sacó otro documento. Hay una reserva en el Hotel Four Seasons de Chicago, para 2 de nosotros. Margaret cerró los ojos intentando contener las lágrimas. Por eso me invitó. Quería asegurarse de que yo no iría. Eso parece, asintió el detective. Pero hay buenas noticias. Hemos encontrado graves irregularidades en los documentos, firmas falsificadas, transacciones bancarias ilegales. Esto puede ayudarle a conservar su casa y a obtener una indemnización. Margaret se enderezó de repente. Quiero verla. ¿Qué? Se sorprendió Richard. Señora Anderson, no creo... Ahora no, le interrumpió ella. Pero pronto. Necesito saber quién es, lo que sabe, si se da cuenta de que está destruyendo la familia de otra persona. El detective la miró detenidamente. ¿Está segura? Esto podría ser doloroso. Ya siento dolor. Margaret sonrió amargamente. No empeorará. Bien, suspiró Richard. Puedo organizar una reunión informal, pero primero tenemos que reunir más información sobre ella. ¿A qué te refieres? Quiero saber si realmente es una víctima de las circunstancias, una mujer que se creyó las historias sobre su infeliz matrimonio y su inminente divorcio, o una participante activa en esta estafa. Margaret recordó las fotografías. Parece feliz, enamorada. Eso no significa nada. El detective negó con la cabeza. He visto muchas historias así. A veces la sonrisa más feliz esconde las intenciones más oscuras. Acordaron volver a verse dentro de 2 días. Richard quería seguir algunas pistas más, sobre todo en el aspecto financiero del caso. De camino a casa, Margaret no podía dejar de pensar en Elizabeth. ¿Cómo era? ¿En qué estaría pensando? ¿Sabe que Robert está casado? ¿Que tiene una esposa que le espera en casa todas las noches? Una nota de Robert la esperaba en casa. Querida, hoy tengo una reunión importante con unos clientes. No esperes a cenar. Besos. Margaret miró su letra, tan familiar, tan querida. Ahora cada palabra parecía mentira. Subió las escaleras y permaneció largo rato frente al espejo de su habitación. Se comparó con la joven de las fotografías. Sí, era mayor. Tenía arrugas alrededor de los ojos y el pelo gris. Pero, ¿justifica eso la traición? ¿Se pueden borrar 25 años de matrimonio? El teléfono sonó cuando estaba a punto de irse a la cama. Era Richard. Señora Anderson, siento llamarla tan tarde, dijo, sonando tenso. Pero acabo de recibir una información interesante. Parece que su marido está planeando algo más que un viaje romántico a Chicago. ¿A qué se refiere? Ha solicitado abrir una nueva cuenta bancaria, conjuntamente, con la señorita Thornton. Margaret sintió que la sangre se le escurría de la cara. Eso parece. Y una cosa más. He comprobado los registros de la empresa. Sunset Investments.
No es la única empresa que ha creado recientemente. Hay otra registrada la semana pasada. Y su nombre es New Life Properties LLC. ¿Adivina quién figura como copropietario? Margaret ni siquiera tuvo que adivinar. Sabía la respuesta. Me parece, continuó el detective, que su marido se está preparando para un cambio importante en su vida, y tenemos que actuar con rapidez. ¿Qué me sugiere? Mañana enviaré a alguien a seguir a la señorita Thornton. Quiero conocer su rutina diaria, los lugares a los que va. ¿Y tú? Tienes que tener mucho cuidado. No dejes entrever que sabes algo. De acuerdo, susurró Margaret. Gracias por avisarme. Colgó el teléfono y miró por la ventana largo rato. Afuera llovía y las gotas golpeaban el cristal creando una melodía melancólica. En algún lugar, en otra casa, en otra vida, había una mujer que le había robado su felicidad. ¿Sabía lo que estaba destruyendo? ¿Comprendía el precio de sus actos? Pronto lo sabré, pensó Margaret. Pronto veré su cara. Y entonces decidiré qué hacer a continuación. El plan era simple. Richard averiguó que Elizabeth desayunaba todas las mañanas en una pequeña cafetería llamada Morning Glory, no muy lejos de su agencia de publicidad. Margaret debía estar allí por casualidad a esa hora en concreto. ¿Seguro que estás preparada para esto?, le preguntó Richard durante su última reunión. Margaret cerró las manos en puños. Necesito saberlo. Tengo que verla de cerca, para comprender. Aquella mañana se levantó antes del amanecer. Permaneció largo rato frente al espejo, eligiendo ropa. Se decidió por un elegante traje gris con perlas, regalo de Robert por su 20º aniversario de boda. ¿A dónde vas tan temprano?, le pregunta somnoliento su marido cuando está a punto de salir. He quedado con un cliente, respondió ella, imitando su excusa habitual. Quieren hablar de un nuevo proyecto de diseño. Robert se limitó a asentir, sin levantar la vista del teléfono. Margaret sintió un dolor agudo en el pecho. Él siempre solía acompañarla hasta la puerta. La cafetería Morning Glory era un lugar acogedor con grandes ventanales y flores en los alféizares. Margaret cogió una mesa en la esquina desde donde podía ver todo el local. Pidió un café y esperó. A las 9:30 exactamente, la puerta de la cafetería se abrió y ella entró. En la vida real, Elizabeth parecía aún más joven y hermosa que en sus fotografías. Pelo rubio bien peinado, maquillaje impecable, ropa cara, irradiaba confianza y alegría. «Buenos días, señorita Thornton», la llamó la camarera en tono amistoso. «¿Lo de siempre?» «Sí, gracias, Betty», sonrió Elizabeth. «Y por favor, añada hoy un croissant de almendras». Margaret vio cómo la joven se sentaba en su mesa habitual junto a la ventana, sacaba su tableta y empezaba a mirar su correo. Sus movimientos eran elegantes, su sonrisa abierta. Era difícil creer que aquella chica estuviera destruyendo deliberadamente la familia de otra persona. Armándose de valor, Margaret se levantó y se dirigió a su mesa. «Disculpe, ¿puedo sentarme? Los demás asientos están ocupados». Era mentira. La cafetería estaba medio vacía, pero Elizabeth asintió con la cabeza, sin mirar atrás. «Por supuesto, siéntese». «Gracias». Margaret se hundió en una silla. «Soy Margaret. Margaret Wilson. Elizabeth». La joven le tendió la mano. «¿Es la primera vez que viene?» «Soy clienta habitual, pero nunca la había visto». «Sí». Margaret sintió que le temblaba la voz. «Buscaba un sitio donde tomar mi café matutino fuera de casa. Ya sabes, a veces necesitas un cambio de aires». «Oh, sé exactamente a qué te refieres», respondió Elizabeth animada. «Yo misma me he mudado recientemente a una casa nueva. Es como empezar una nueva vida». Margaret apretó su taza de café. «¿En serio? Cuéntanoslo. Es toda una historia». Llevaba mucho tiempo soñando con tener mi propia casa, y por fin conocí al hombre de mis sueños. Me ayudó a comprar la casa y ahora
sonrió soñadoramente. Ahora todo es perfecto. ¿Tu marido? Preguntó Margaret con cautela. Oh, aún no estamos casados. Elizabeth bajó la voz. Está en trámites de divorcio. Ya sabes cómo es. El matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una formalidad. Los sentimientos se han desvanecido. Robert dice que su mujer lleva mucho tiempo viviendo su propia vida. Margaret siente que se le corta la respiración. Robert. ¿Su Robert le dijo a esta chica que su matrimonio era una mera formalidad? ¿Y su mujer sabe lo del divorcio? Preguntó intentando controlar la voz. Creo que lo sabe, se encogió de hombros Elizabeth. Robert dice que está completamente inmersa en su trabajo como diseñadora. Llevan mucho tiempo viviendo como vecinos, no como cónyuges. Al principio dudé, no quería ser la causa del divorcio, pero Robert me convenció de que su matrimonio estaba muerto desde hacía mucho tiempo. Cada palabra era como una bofetada en la cara. Margaret no podía creer lo que oía. Su exitoso estudio de diseño, que había estado desarrollando durante los últimos 5 años, ¿se había convertido en la razón de su distanciamiento? ¿Estás segura de que dice la verdad?, preguntó con cautela. Elizabeth se puso sombría de repente. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes. Los hombres a veces mienten sobre sus circunstancias familiares. Robert no, dijo Elizabeth con firmeza. Es el hombre más honrado que conozco. Es un abogado de éxito, socio de un prestigioso bufete. Incluso me enseñó los papeles de su divorcio. Margaret casi se atraganta con el café. ¿Papeles de divorcio? ¿Qué documentos? Perdone que le haga una pregunta inmodesta, dijo tras una pausa. Pero, ¿vive contigo? ¿En tu nueva casa? Todavía no, suspiró Elizabeth. Dice que tenemos que esperar al divorcio oficial. Es muy decente en estos asuntos. Pero la semana que viene nos vamos juntos a Chicago. Será nuestro primer viaje de verdad. Margaret sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Tenía que irse ya. Disculpe, murmuró, poniéndose de pie. Tengo que irme. ¿Estás bien?, preguntó Elizabeth preocupada. Estás muy pálida. Sí, es que no me encontraba bien. Gracias por tu compañía. En el coche, Margaret rompió a llorar. Lloraba de dolor, de resentimiento, al darse cuenta de la magnitud de la mentira. Robert no solo la había engañado, sino que había creado toda una realidad alternativa en la que ella, su mujer durante 25 años, solo era un obstáculo para su felicidad. Con manos temblorosas, marcó el número de Richard. Él le estaba mostrando unos papeles de divorcio. Pero no hemos pedido el divorcio. Cálmese, señora Anderson. La voz del detective sonaba confiada. Comprobaré todos los registros judiciales. Si ha falsificado los papeles del divorcio, será un clavo más en el ataúd. Ella realmente le cree, susurró Margaret. Cree que nuestro matrimonio está muerto hace tiempo, que solo soy una egoísta que está demasiado ocupada trabajando. Es una táctica habitual, suspiró Richard. Demonizar a tu mujer, hacerte parecer una víctima de las circunstancias. Así es más fácil justificar el engaño. ¿Qué debo hacer ahora? De momento, nada. Sigue haciendo tu papel. Reuniré todas las pruebas que necesito y luego... ¿Luego qué? Luego le daremos al señor Anderson una sorpresa muy desagradable. De camino a casa, Margaret pensó en Elizabeth, en su sonrisa feliz, en el brillo de sus ojos cuando hablaba de Robert, en sus sueños de un futuro juntos construidos sobre una mentira. Es una víctima como yo, pensó Margaret, solo que de otra manera. Una nota de Robert la esperaba en casa. Me voy a una reunión importante. Volveré tarde. Margaret miró la letra familiar y se preguntó cuántas de esas notas significaban en realidad reuniones con Elizabeth. ¿Cuántos clientes importantes eran solo una excusa para pasar tiempo con su joven amante?
Subió al dormitorio y empezó a examinar metódicamente las pertenencias de su marido. En el bolsillo de la chaqueta encontró un recibo de una joyería, unos pendientes de diamantes por $6,000. La fecha del recibo era de ayer. De nuestra cuenta común, pensó, del dinero que ganamos juntos. El teléfono sonó cuando estaba a punto de irse a la cama. Era Michael. He comprobado todos los documentos, dijo sin preámbulos. Margaret no solo está vendiendo la casa y pidiendo préstamos, se dispone a transferir todos vuestros bienes comunes a empresas fantasma. ¿Cómo? A través de un complicado esquema de transferencia corporativa. Es abogado, sabe cómo hacerlo, pero... Michael sonaba triunfante, cometió algunos errores, y podemos usar eso en su contra. ¿Cuándo? Dame otra semana. Quiero reunir todas las pruebas, y entonces le daremos un golpe del que no se recuperará. Margaret colgó el teléfono y miró por la ventana durante largo rato. Afuera llovía. Las gotas resbalaban por el cristal, difuminando las luces de las farolas. En algún lugar de su nuevo hogar, Elizabeth probablemente soñaba con un futuro feliz con Robert, un futuro que nunca llegaría a ser. Lo siento, pensó Margaret, pero no voy a dejar que arruine otra vida con sus mentiras. Margaret notó un cambio en el comportamiento de Robert casi de inmediato. Empezó a llamar a casa más a menudo en mitad del día, como si quisiera saber cómo estaba ella y qué estaba haciendo. Sus ojos se movían constantemente sobre su cara, como si tratara de leer sus pensamientos. Esa mañana, jugueteó con su corbata en el espejo del pasillo durante un rato especialmente largo. ¿Te pasa algo, cariño?, le preguntó Margaret inocentemente, ajustándose el cuello de la camisa. Últimamente pareces tenso. Robert se estremeció. Estoy bien, solo mucho trabajo. Quizá deberías tomarte un tiempo libre. Le pasó suavemente la mano por el hombro. Podríamos ir a algún sitio juntos. En sus ojos brilló la inquietud. Ahora no es el mejor momento. Tengo un proyecto importante. ¿El mismo por el que vas a Chicago? Margaret mencionó deliberadamente el viaje, observando su reacción. Sí, así es. Robert se volvió hacia el espejo, evitando la mirada de ella. Por cierto, estaba pensando, ¿quizás te gustaría venir conmigo después de todo? Margaret sabía que aquella invitación no era más que un intento de ponerla a prueba. Sonrió suavemente. Querida, ya lo hemos hablado. Tengo una reunión del club de lectura. No puedo defraudar a las chicas. ¿Es el club de lectura más importante que pasar tiempo conmigo? Sonaba irritado. Claro que no. Lo abrazó por detrás, mirando su reflejo en el espejo. Es que di mi palabra. Sabes que siempre cumplo mis promesas. Robert se tensó en sus brazos. Sí, lo sé. Más tarde, ese mismo día, regresó a casa inesperadamente durante el almuerzo. Margaret había estado hablando por teléfono con Richard, pero consiguió ver su coche a través de la ventana justo a tiempo. «Cariño, ¿tienes un minuto?», le preguntó Robert al entrar en la cocina. «Por supuesto, cariño», se despidió rápidamente de su amiga Catherine y colgó. «¿Ocurre algo?» «No, es que...» Se sentó frente a ella. «Solo quería verte». Margaret sintió que el corazón le latía deprisa. No era propio de él venir a casa en mitad del día sin motivo. «Qué bien», dijo ella, levantándose para prepararle un café. «¿Quieres picar algo?» «No, gracias». Sus ojos siguieron todos sus movimientos. «Es que últimamente estás diferente». ¿Diferente? Ella alzó las cejas, sorprendida. «¿Cómo que diferente?» «No sé». Tamborileó con los dedos sobre la mesa. «A lo mejor me estoy imaginando cosas. Es que estás demasiado tranquila». Margaret le puso una taza de café delante. «¿Eso es malo? Creía que te gustaba que estuviera tranquilo. Me gusta, pero...» Tomó un sorbo de café. «Viajas mucho. Reuniones con clientes, clubes de lectura. Ah, así que es eso.
Se rió, intentando que sonara natural. ¿Estás celosa de mi trabajo? Robert intentó sonreír, pero le salió forzado. Puede que sí. Tonta. Le dio una palmada en el brazo. Sabes que para mí no hay nadie más importante que tú. Él se estremeció ante su contacto y Margaret notó que sus dedos apretaban la taza. «Sabes», continuó ella con indiferencia, «he estado pensando que deberíamos renovar el interior de la casa. Quizá podríamos cambiar los muebles del salón o incluso renovarlo». Ahora le tocó a él enarcar las cejas, sorprendido. ¿Renovarla? ¿Ahora? ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Esta casa ha sido nuestro hogar durante 25 años. Estaría bien refrescarla, hacerla más moderna. Robert se atragantó con el café. ¿Quieres renovarla ahora mismo? Bueno, no tiene por qué ser ahora mismo. Miró pensativa por la ventana. Podemos empezar a planificar. Incluso he empezado a recopilar ideas en Pinterest. ¿Te gustaría verlas? No, no. Se levantó apresuradamente. Tengo que volver a la oficina. Tengo una reunión dentro de media hora. Margaret lo acompañó hasta la puerta, sintiendo cómo su espalda se tensaba bajo su mano. Vuelve pronto, cariño. Te prepararé tu lasaña favorita para cenar. Cuando su coche desapareció al doblar la esquina, llamó inmediatamente a Richard. Sospecha algo. Ha venido a casa a ver cómo estaba, como era de esperar, respondió el detective. Ha notado un cambio en tu comportamiento, pero has hecho bien. Hablar de la reforma ha sido un gran acierto. ¿Viste cómo reaccionó? Sí, mi gente estaba mirando. Fue directamente a casa de la señorita Thornton, no a la oficina. Margaret sintió que su corazón se hundía. Está entrando en pánico. Sí, así es. Y eso es bueno. La gente comete errores cuando entra en pánico. Esa noche, Robert llegó tarde a casa, oliendo ligeramente a whisky. ¿Un día duro?, le preguntó Margaret mientras calentaba la cena. Sí, se hundió pesadamente en una silla. Margaret, tenemos que hablar. Ella sintió que se le enfriaban las entrañas, pero mantuvo la calma. Por supuesto, cariño. ¿Sobre qué? Sobre nosotros. Se pasó la mano por la cara. Sobre nuestro matrimonio. Margaret puso lentamente el plato delante de él. ¿Pasa algo? Yo, tartamudeó. Creo que necesitamos tiempo. Quizá un pequeño descanso. ¿Un descanso? Se sentó frente a él. ¿De qué estás hablando, Robert? Es que él evitó su mirada. Las cosas han sido diferentes últimamente. Nos hemos distanciado. Siempre estás ocupado haciendo tus cosas. Margaret sintió que la ira le subía al pecho, pero se obligó a hablar con calma. ¿Te refieres a mi trabajo? Pero tú siempre me has apoyado en esto. No se trata solo del trabajo, sacudió la cabeza. Es que quizá deberíamos vivir separados, pensar en el futuro. ¿Quieres dejarme? Le tembló la voz, y ni siquiera tuvo que actuar. No, levantó la mirada bruscamente. Quiero decir, no sé, solo creo que necesitamos tiempo. Margaret bajó la mirada dejando caer las lágrimas. No lo entiendo. Ayer todo iba bien. Hablábamos de la renovación, del futuro. Olvídate de la renovación, dijo bruscamente. No, no importa. ¿Cómo que no importa? Le miró entre lágrimas. Este es nuestro hogar, Robert. 25 años de vida juntos. Basta. Se levantó bruscamente de la mesa. Solo, no hablemos de esto ahora. ¿Pero cuándo? Ella también se levantó. ¿Cuándo hablaremos de ello? ¿Después de tu viaje de negocios a Chicago? Se quedó helado. ¿Qué tiene que ver Chicago? Nada. Ella se secó las lágrimas. Es que no entiendo lo que está pasando. Te estás convirtiendo en un extraño, Robert. Y yo tengo miedo. Se acercó a ella y la abrazó torpemente. Todo irá bien. Solo confía en mí. Margaret cerró los ojos apoyándose en su pecho. Aquellos brazos habían sido su refugio, su fortaleza. Ahora parecían fríos y vacíos. Más tarde, cuando él se fue a la cama, ella llamó a Richard. Intentó iniciar una conversación sobre la ruptura.
Quiere que le sugiera que vivamos separados. Es lógico, respondió el detective. Así le resultará más fácil llevar a cabo su plan. Pero estamos preparados. Todos los documentos están listos. ¿Cuándo? Que se vaya a Chicago, que piense que todo va según su plan. Y entonces, ¿y luego qué? Y luego le daremos una sorpresa que nunca olvidará. Esa noche Margaret no pudo dormir durante mucho tiempo. Se tumbó junto a su marido, escuchando su respiración, y pensó en cómo había cambiado todo. Antes se dormían abrazados, compartiendo sueños y planeando su futuro. Ahora había entre ellos un abismo de mentiras y traiciones. Pronto, pensó, mirando a la oscuridad. Pronto todo habrá terminado, y las máscaras caerán para siempre. Margaret llevaba mucho tiempo preparándose para esta velada. La tradicional cena mensual con amigos iba a ser el escenario perfecto para la exposición. Invitó a los amigos más íntimos de la pareja, aquellos que los habían conocido a lo largo de sus 25 años de matrimonio. ¿Estás segura de esto?, preguntó Richard durante su última reunión. La exposición pública es un paso arriesgado. Es exactamente lo que se merece, respondió Margaret con firmeza. Que todo el mundo sepa la verdad. Empezó a prepararse por la mañana. Cocinó los platos favoritos de sus invitados, puso la mesa de maravilla e incluso se compró un vestido nuevo, azul oscuro y elegante, que realzaba su figura. ¿A qué viene tanto alboroto?, pregunta Robert, observando sus preparativos. Es solo una cena entre amigos. Margaret sonrió misteriosamente. Esta noche será especial, cariño, ya lo verás. A las 7 de la tarde empezaron a llegar los invitados. Thomas y Patricia Baker, sus amigos más antiguos, fueron los primeros en llegar. Thomas era colega de Robert en el bufete de abogados. «Margot, querida, estás estupenda», exclamó Patricia, abrazando a su amiga. «Gracias, Pat», aceptó Margaret el cumplido con una sonrisa. «Pasad, el vino se enfría». William y Laura Gardner fueron los siguientes. William había sido su médico de cabecera durante muchos años, y su mujer había dado clases con Margaret en la escuela de arte cuando ella empezaba como diseñadora. ¿Hay algo especial hoy?, preguntó Laura, notando el ánimo festivo de su anfitriona. Sí, asintió Margaret. Esta noche es muy especial. Michael Davidson y su esposa Anna fueron los últimos en llegar. Robert se puso visiblemente tenso al ver a su viejo amigo. «Mike, no sabía que tú también ibas a venir. Margaret tuvo la amabilidad de invitarnos», respondió Michael, estrechando la mano de su anfitrión. «Ha pasado mucho tiempo, amigo». La cena comenzó en un ambiente distendido. Los invitados intercambiaron noticias, recordaron sus aventuras juntos y se rieron de viejos chistes. Margaret fue la anfitriona perfecta. Mantuvo la conversación, sirvió vino y ofreció nuevos platos. ¿Te acuerdas de nuestra primera Nochevieja juntos?, se ríe Patricia. ¿Cuando Robert intentó cocinar un pavo y casi quema la cocina? ¡Oh, eso es inolvidable!, se hizo eco Laura. ¿Y cómo Margot lo arregló todo entonces con calma, sin enfadarse siquiera? Siempre ha sido paciente, dijo Thomas. Demasiado paciente, diría yo. Margaret sintió que había llegado el momento. Sí, he sido paciente, quizá incluso demasiado paciente, pero todo tiene un límite. Se hizo el silencio en la mesa. Robert miró fijamente a su mujer. «¿Qué quieres decir, cariño?» «Quiero decir la verdad, Robert», se levantó ella, sosteniendo su copa de vino. «La verdad sobre la venta de nuestra casa. La verdad sobre tu amante. La verdad sobre todas tus mentiras». Los invitados se quedaron helados. Robert se puso blanco. «Margaret, ¿qué estás?» «Margaret, no me interrumpas». Su voz se volvió firme. «Lo sé todo. Sobre Elizabeth Thornton, sobre la casa de Riverside, sobre los documentos falsificados». «¿Robert?» Patricia jadeó conmocionada. «¿Es verdad?» Se ha vuelto loca. Robert intentó reír. «Margaret, necesitas descansar». «Oh, no». Sacó una carpeta del bolso. «Tengo pruebas».
todas y cada una de ellas. Michael se puso en pie. Quizá deberíamos enseñarle las fotos a nuestro amigo, en las que besa a una joven rubia en la puerta de su nueva casa. Robert se volvió bruscamente hacia su antiguo amigo. ¿Tú la ayudaste? Claro que sí, respondió Michael con calma. Alguien tenía que protegerla de tus maquinaciones. Margaret empezó a extender los documentos sobre la mesa. Toma, echa un vistazo. El contrato de venta de nuestra casa con mi firma falsificada, documentos sobre la creación de empresas ficticias, extractos bancarios que muestran la transferencia de nuestros fondos conjuntos. «Oh, Dios», susurró Laura. «Robert, ¿cómo has podido? No es lo que piensas», se levantó Robert con la cara enrojecida. «Puedo explicarlo todo. ¿En serio?» Margaret lo miró directamente a los ojos. «Entonces quizá puedas explicar por qué le dijiste a Elizabeth que nuestro matrimonio no era más que una formalidad, que estaba demasiado absorta en mi trabajo para prestarte atención. ¿Tú hablaste con ella?» Se tambaleó como por un golpe. «Sí, hablé con ella. Por cierto, ella cree sinceramente que te estás divorciando de mí. ¿Le enseñaste los papeles falsos del divorcio?» Thomas, que seguía trabajando en el mismo bufete que Robert, negó con la cabeza. «Falsificación. Robert, eso es un delito. No solo eso», añadió Michael. «Fraude inmobiliario, banca ilegal, creación de empresas fantasma». De repente, Robert se precipitó hacia la puerta, pero Richard, que acababa de entrar en la habitación, le cerró el paso. «¿Va a alguna parte, señor Anderson? ¿Quién es usted?», resolló Robert. «Un detective privado», respondió Richard con calma. «Y tengo algo interesante para los presentes». Sacó su tableta y encendió el vídeo. En la pantalla, Robert estaba reunido con Elizabeth, entregándole las llaves de su nueva casa, abrazándola, prometiéndole un futuro juntos. «¡Basta!», gritó Robert. «¡Basta!». «¿Por qué?». La voz de Margaret era tranquila. «¿Te da vergüenza enfrentarte a la verdad? Tú lo planeaste todo», susurró. «Toda esta noche». «Sí, lo había hecho. Igual que planeaste vender nuestra casa y dejarme sin nada». Patricia se acercó a su amiga y le rodeó los hombros con los brazos. «Margot, querida, ¿por qué no dijiste nada antes?». «Porque quería estar segura», respondió Margarita. «Quería tener todas las pruebas, y ahora las tengo». William negó con la cabeza. 25 años de amistad, Robert. ¿Cómo pudiste? No lo entiendes. Yo merecía ser feliz, una nueva vida. ¿Y mis méritos?, preguntó Margaret en voz baja. ¿Qué hay de nuestra historia juntos? ¿Nuestros sueños? ¿Nuestra casa? La casa que querías vender delante de sus narices, añadió Michael. Por cierto, ese trato ya ha sido declarado nulo. Ayer presenté los documentos pertinentes. Robert se tambaleó y cayó de espaldas en su silla. «No puedes...». «Sí puedo», lo interrumpió Margaret. «¿Y sabes qué? Ya lo he hecho. La casa sigue siendo mía, pero tendrás que dar muchas explicaciones. A la policía, a Hacienda, a tus socios del bufete. Destruirás mi carrera», susurró. «No, Robert, tú mismo lo destruiste todo. Tu carrera, nuestro matrimonio, la confianza de tus amigos. Lo único que hice fue revelar la verdad». La sala se sumió en un profundo silencio. Los invitados miraron a Robert con una mezcla de lástima y repugnancia. Aquel hombre al que habían conocido durante tantos años se había convertido de repente en una persona completamente distinta. «Voy a pedir el divorcio», anunció Margaret. «Un divorcio de verdad, no el que le mintió a su amante». «¿Y ahora qué?», preguntó Robert con voz apagada. «Ahora recoges tus cosas y te vas. Ahora mismo. Mi abogado se pondrá en contacto contigo mañana». Robert se levantó lentamente. «¿Te arrepentirás de esto?». «No», ella negó con la cabeza. «De lo único que me arrepiento es de no haber desenmascarado antes tus mentiras». Cuando subió a recoger sus cosas, la habitación estaba tensa.
Anna, la mujer de Michael, fue la primera en romperla. «Margot, eres tan fuerte. Yo no podría haberlo hecho». «Sí que podrías», respondió Margaret con dulzura. «Cuando no tienes elección, encuentras la fuerza». 20 minutos después, Robert bajó las escaleras con su maleta. Sin mirar a nadie, se dirigió a la puerta. «Robert», le llamó Margaret. Él se detuvo, pero no se volvió. «Espero que merezca la pena, tu nueva vida». Salió en silencio, y el sonido de sus pasos se fundió en el silencio nocturno. Margaret se acercó a la ventana y observó cómo su coche se alejaba de la casa. 25 años de matrimonio se habían acabado en una noche. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Laura en voz baja. Margaret se volvió hacia sus amigas. «Seguiré adelante con mi vida, en mi propia casa, con mi dignidad. ¿Y sabéis qué? Por primera vez en mucho tiempo me siento verdaderamente libre». La semana siguiente se convirtió en una pesadilla para Robert. Tras ser desenmascarado en la cena, todos sus planes cuidadosamente planeados empezaron a desmoronarse como un castillo de naipes. A la mañana siguiente de la escandalosa cena, Elizabeth recibió un sobre con fotos y documentos. Margaret se aseguró personalmente de que las pruebas llegaran al lugar correcto. A las 10 de la mañana, el teléfono de Robert estalló con llamadas histéricas. «¿Cómo has podido?», gritó Elizabeth al teléfono. «Me has mentido. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Elizabeth, cariño, puedo explicártelo todo». Robert intentó hablar con calma, pero le temblaba la voz. ¿Explicar? Su risa era amarga. ¿Explicar qué? ¿Que estás casado? ¿Que tu mujer no sabía lo del divorcio? ¿Que usaste documentos falsos? Escucha. «No, escucha tú», le interrumpió ella. «He hablado con tu mujer». «Sí, con Margaret. ¿Sabes qué es peor? Ella ni siquiera me culpa. Dice que yo también soy víctima de tus mentiras». Robert sintió que un sudor frío le recorría la espalda. «¿Tú? ¿Hablaste con Margaret?» «Sí. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Eres un mentiroso y un fraude. Olvídate de mí. Y no vuelvas a acercarte a mi casa. No es tu casa», intentó argumentar. «La compré. Con dinero robado», gritó Elizabeth. «Con documentos falsos. Mi abogado ya está trabajando en el asunto. Responderás de todo, Robert. De todo». Colgó el teléfono, dejándole totalmente confundido. Pero esto era solo el principio. A las 2 de la tarde, le convocaron a una reunión urgente de los socios del bufete. Cuando entró en la sala de conferencias, sus colegas le miraron con frialdad. «Siéntate, Robert», dijo secamente el socio principal, Jonathan Pierce. «Tenemos que hablar seriamente. ¿De qué se trata?». Robert intentó sonreír, pero su sonrisa se desvaneció al ver los familiares documentos sobre la mesa. «Esto está pasando». Jonathan golpeó los papeles con el dedo. «Falsificación de documentos, transacciones financieras ilegales, utilización de la reputación de la empresa para fraudes personales». «Puedo explicar». «No lo hagas», le interrumpió Pierce. «Ya lo sabemos todo. Thomas nos contó lo de la cena de anoche, y nuestros abogados comprobaron los documentos». Robert sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. ¿Qué vas a hacer? «La pregunta es ¿qué vas a hacer tú?», respondió Jonathan. «Tienes dos opciones. La primera es que dimitas voluntariamente y no presentemos una queja formal ante el Colegio de Abogados. La segunda es que iniciemos una investigación oficial que muy probablemente acabará con tu inhabilitación». «No pueden hacerme esto», exclamó Robert. «Llevo 20 años trabajando aquí». «Por eso te damos a elegir», replicó Pierce con calma. «Por el bien de la vieja amistad y de tus servicios pasados». Robert miró las caras de sus compañeros. Nadie le miraba a los ojos. Incluso Thomas, su viejo amigo, desvió la mirada. «Yo dimito», susurró. «Sabia decisión», asintió Jonathan. «Tu despacho debería quedar libre al final del día». Al salir del despacho con una caja de efectos personales, Robert se sintió completamente desolado. Pero lo peor estaba por llegar. Por la tarde le citaron en comisaría.
El detective encargado del caso de falsificación fue implacable. Señora Anderson, se trata de una situación grave: falsificación de documentos, fraude inmobiliario, transacciones financieras ilegales. Es un caso grave. ¿Puedo pagar la fianza? Puede, pero no resolverá sus problemas. El caso será llevado a los tribunales. Cuando por fin salió de la comisaría, ya era de noche. Su teléfono mostraba 5 llamadas perdidas de Elizabeth y un mensaje del banco sobre el bloqueo de sus cuentas. En la habitación de hotel a la que se había trasladado tras la cena de expulsión, Robert se permitió por fin procesar la situación. En un día lo había perdido todo: su mujer, su amante, su trabajo, su reputación. Y aún le acechaba la perspectiva de un proceso penal. Por la mañana recibió otro golpe. Un periódico local publicó un artículo sobre un escándalo en un conocido bufete de abogados. Aunque no se mencionaban nombres, estaban todos los detalles del caso. Se acabó, susurró, mirando su reflejo en el espejo del baño. Sonó su teléfono. Era Michael. ¿Qué más quieres?, preguntó Robert cansado. Solo quiero que sepas que el tribunal ha invalidado la venta de la casa, respondió con calma su antiguo amigo. Margaret sigue siendo la legítima propietaria. ¿Y eso te alegra? ¿Estás contento de haberme arruinado la vida? Tú mismo la arruinaste, Robert, replicó Michael, con tus mentiras y tu avaricia. Yo solo ayudé a que se supiera la verdad. Después de esta conversación, Robert intentó ponerse en contacto con Elizabeth. Aún tenía la esperanza de que al menos ella le entendiera, pero su teléfono no estaba disponible. Más tarde se enteró de que ella había puesto en venta su casa de Riverside y se había marchado de la ciudad. Todos sus planes de un futuro feliz se desmoronaron como arena entre los dedos. Por la noche, recibió una carta oficial del abogado de Margaret. La demanda de divorcio iba acompañada de peticiones de indemnización por daños no pecuniarios y el reembolso de los fondos gastados ilegalmente. Robert se sentó en una oscura habitación de hotel, con estos documentos en las manos. 25 años de su vida se habían convertido en un montón de papeles legales. Su impecable reputación, su carrera, sus planes de futuro, todo se había desmoronado en cuestión de días. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret. ¿Por qué llamas?, preguntó cansado. Quería decirte que todas tus cosas están empaquetadas. Su voz sonaba tranquila y distante. Puedes recogerlas cuando te venga bien. ¿Estás satisfecho?, preguntó con amargura. ¿Has conseguido tu objetivo? No, Robert, respondió ella tras una pausa. No me siento satisfecha, solo tristeza y decepción. Podrías haber hablado conmigo, podrías haberme dicho sinceramente que ya no me querías, pero elegiste mentir. Yo no quería hacerte daño. Su risa era amarga. ¿En serio? ¿Qué querías? ¿Dejarme sin casa, sin dinero, sin dignidad? Solo quería ser feliz, susurró. ¿A costa de la miseria de otra persona?, preguntó ella. Bueno, ahora tienes lo que te mereces. Adiós, Robert. Colgó el teléfono y lo dejó a solas con sus pensamientos. Fuera de la ventana empezaba a llover. Las gotas tamborileaban sobre el cristal como burlándose de su soledad. Robert se acercó a la ventana y contempló durante largo rato la ciudad. En algún lugar de esa ciudad estaba su casa, donde había vivido durante 25 años, la casa que intentaba vender, un hogar que ahora había perdido para siempre. Su teléfono vibró en el bolsillo, un mensaje del banco. Sus cuentas habían sido congeladas por orden judicial. Ahora ni siquiera podía pagar el hotel. ¿Cómo han podido acabar así las cosas?, pensó, sentado en la oscuridad. Hace una semana lo tenía todo: una carrera de éxito, una reputación, planes de futuro con su joven amante. Y ahora no le quedaba nada. 6 meses pasaron volando como un día.
Margaret estaba sentada en el porche recién renovado de su casa, disfrutando de su café matutino y de los primeros rayos del sol primaveral. El jardín que había cuidado durante tantos años florecía después del invierno. Los primeros tulipanes ya habían levantado sus brillantes cabezas y los rosales estaban cubiertos de brotes jóvenes. «Buenos días, querida». Catherine, su vecina y leal amiga, se inclinó sobre el seto. «¿Cómo estás hoy?». Margaret sonrió mientras se levantaba para recibir a su amiga. «Bien. Entra a tomar un café. Acabo de hornear un pastel de arándanos». «Oh, me lo llevo», rió Catherine dirigiéndose a la puerta. «Además, tengo noticias». Se sentaron en el porche, donde Margaret había instalado recientemente un nuevo juego de mimbre como parte de su proyecto de renovación de la casa. «¿Cuál es la noticia?», preguntó Margaret mientras servía el café. Catherine dio un mordisco a su tarta y asintió con la cabeza. Genial. ¿Y las noticias? ¿Te has enterado de que Robert vuelve a la ciudad?». Margaret dio un sorbo a su café con calma. «No, no me he enterado. ¿Qué ha sido de él? Después de todo el escándalo, se mudó a Phoenix. Intentó empezar de nuevo, pero allí tampoco funcionó. Su reputación le precedió. Ahora, dicen, consiguió un trabajo como asesor jurídico en una pequeña empresa. Menuda caída, ¿verdad? ¿Sabes, Cathy?». Margaret miró hacia el jardín, pensativa. «En realidad ya no me importa. Es como una vieja historia que antes te sabías de memoria y ahora apenas recuerdas el argumento». «Has cambiado», dijo su amiga. «Más fuerte, más segura, tal vez», sonrió Margaret. «¿Sabes lo que he aprendido en estos meses? A veces, las peores cosas de nuestra vida allanan el camino para los mejores cambios». Y era cierto. Tras el divorcio, Margaret se dedicó por completo a su estudio de diseño. Su negocio floreció, quizá porque por fin sintió la libertad de crear sin la culpa constante de su éxito. Hablando de cambios, Catherine echó un vistazo a la renovada veranda. «Has hecho un trabajo maravilloso en la casa». «Oh, es solo el principio». Los ojos de Margaret brillaban. «Espera a ver mis planes para el diseño interior. He decidido cambiar por completo el salón». Se levantó y trajo un cuaderno de bocetos. Sus nuevas ideas cobraron vida en las páginas, interiores luminosos y modernos que conservaban el ambiente acogedor, pero se deshacían de todo lo lúgubre y pesado. «Este será mi espacio personal», explica mostrando los dibujos. «Antes siempre intentaba complacer los gustos de Robert. Ahora estoy creando un hogar para mí». «¿Y tu vida personal?», preguntó Catherine con cautela. «Thomas dijo que su colega se interesó mucho por ti en la última fiesta». Margaret se echó a reír. «¿Te refieres a David? Es simpático, pero no estoy preparada. Quizá algún día. Ahora mismo estoy bien sola». «Entiendo», asintió su amiga. «¿Sabes lo que siempre he admirado de ti? Tu capacidad para encontrar la alegría en las cosas sencillas». Margaret miró alrededor de su jardín. Llega con el tiempo. Cuando experimentas una traición, al principio parece que el mundo se ha derrumbado, pero entonces te das cuenta de que el sol sigue saliendo cada mañana, que las flores siguen floreciendo, que la vida continúa. Estaban en silencio, disfrutando del calor de la mañana de primavera. Los pájaros cantaban en el jardín vecino y una ligera brisa mecía las ramas de los árboles. «¿Sabes qué es lo más interesante?», dijo de repente Margarita. «Ya no me siento enfadada, ni hacia Robert ni hacia Elizabeth». «¿En serio?», se sorprendió Catherine. «¿Incluso después de todo lo que han hecho?». «La ira consume demasiada energía que ahora puedo emplear en algo bueno». Como para confirmar sus palabras, sonó el teléfono. Era uno de sus principales clientes. Una cadena de hoteles boutique le había encargado un proyecto de diseño para su nuevo establecimiento. «Sí, claro», dijo Margaret al teléfono. «Puedo presentar los bocetos preliminares la semana que viene». Cuando terminó la conversación, se volvió hacia su amiga.
Perdona, me llama el trabajo. Por cierto, ¿quieres ver mis bocetos para este proyecto? Catherine miró los bocetos con admiración. Esto es increíble. Siempre has tenido talento, pero ahora acabas de florecer. ¿Sabes lo que me dijo un cliente? Margaret sonrió. Que hay una libertad especial en mis nuevas obras, como si por fin me hubiera permitido experimentar. Tienes razón, asintió Catherine. Es evidente no solo en tu trabajo, sino también en ti misma. Más tarde, cuando su amiga se marchó, Margaret subió a su nuevo estudio. Antes era el despacho de Robert, una habitación lúgubre con muebles pesados y oscuros. Ahora era una habitación luminosa y espaciosa, con grandes ventanas, donde podía trabajar en sus proyectos. Sobre la mesa había una carta de su abogado, la decisión final del tribunal sobre la división de bienes. Ni siquiera la abrió. Ya no tenía importancia. Margaret se acercó a la ventana y miró su jardín. ¿Cuántos años lo había cuidado, dedicándole todo su amor y cariño? Ahora florecía de un modo nuevo, como su vida.